solo por ver, supongo solo por ver y entender, pero realmente era más ver y obedecer. Pero solo por eso pudiera ser salvo en uno de los eventos del Antiguo Testamento. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Estamos en Juan Águila, nuestra pequeña estancia juntos aquí en las Escrituras. Todavía estamos en capítulo 3 y estamos ya comenzando a practicar. Terminamos en versículo, yo creo que era 13, ¿verdad? Y ahora estamos siguiendo con el evento del desierto. En el desierto hubo un momento cuando la gente comenzaba a murmurar, comenzaba a quejar y salía serpientes que su piquete era muy quemadora. Entonces, en este contexto Moisés les dio instrucciones. Entonces, y él tomó un serpiente y lo puso en un poste, algunos dirán una cruceta, ¿verdad? Y ponía la víbora allí. Y después la víbora fue levantada, ¿verdad? Y Moisés dijo, los que han sido picados voltean hacia la víbora y vela levantada. Entonces hay mucho simbolismo que está aquí. El problema con el ser en el desierto, el problema era la víbora picándoles. En nuestro, la víbora simboliza pecado. Entonces, mientras que ellos están viendo que era su problema, si me explico, ellos eran liberados de su problema y Dios se les sanó. En el mismo sentido, ahora estamos en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, como el evento que te estoy explicando, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado también, ¿verdad? Entonces el juicio que estaba viniendo en contra de ellos era su problema. En ver el problema en su sentido real, ellos pudieron, y obedecer en ver, ellos pudieron ser liberados, perdonados. Entonces, en el mismo sentido, vemos Jesús levantado en una cruz, como está diciendo aquí. Si la misma manera que la serpiente fue levantada, pues Jesús era levantado también. El Hijo de Hombre fue levantado. Ahora, versículo 15 es la introducción de lo que realmente está sucediendo o lo que simboliza este evento. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, en ver, en actuar y ver, o ver y obedecer, lo que sucedió es que el problema fue sanado. Entonces, nosotros hemos estado en un tremendo juicio, en el sentido el pecado nos ha separado de nuestro Dios, nos ha separado de quién es, nos ha separado de qué tiene, ¿verdad? Nos ha separado de quién Él es, en el sentido, es un Dios amoroso, es un Dios que añore una relación con nosotros mismos, es un Dios que realmente desea que prosperamos, que tengamos salud, que como prospere nuestra alma. Entonces, Él es bueno. Cuando Moisés dijo, no quiero seguir menos que veo tu gloria, Dios lo que se permitió que viera era su bondad, o básicamente que Dios es bueno. Exacto, Dios es bueno. Entonces, este está diciendo también, entonces, el juicio que está en contra del ser humano, ¿verdad? Está sucediendo a Jesús. Entonces, en la misma manera, Él está siendo levantado para que todo aquel que cree en lo que está sucediendo en este momento, el pecado está siendo asignado a Él. Él está siendo juzgado en este momento. Entonces, como dice en 15, no se pierda, mas tenga la vida eterna. En ese momento de sencilla fe, todo está cambiando. Ahora, acuérdense, todavía estamos en el contexto de acabamos de platicar con un líder de la nación, Nicodemo. Ahora, versículo 16, el versículo que tú y yo sabemos tan hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
Entonces, ¿qué ha provocado todo eso? ¿Qué ha puesto en marcha todo esto? Entonces, está aquí diciendo claramente, probablemente tú tienes este versículo subrayado en su Biblia, pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, lo que inició esto, el amor no frenado. Dios, mire, muchas veces, o cuando comenzamos a hablar de la ley tiene la razón, pero la ley no puede reparar nada. Como dice en el libro de Santiago, la misericordia triunfó sobre la ley. ¿Qué te sirve que tengas la razón y siempre estás peleado con su esposa? ¿Qué te sirve que tengas la razón y siempre estás distanciado de las personas que tú amas? ¿Qué te sirve que no puedes reparar las cosas? Entonces, aunque la ley tiene la razón, no tiene la habilidad de sanar. Entonces, en Calvario vemos que la ley tenía la razón, pero no tenía la misericordia. Entonces, y Jesús mismo sube, el amor de Dios impide. Muchas veces siempre me acuerdo de una de las ilustraciones de antigüedad, un juez en algunos cortes de la antigüedad, el acusado aparecía con un capucho y no se veía quién era, solo escuchaba las acusaciones, las evidencias que están en su contra. Entonces, y ese era el asunto. Entonces el juez, un hombre justo, había escuchado todas las acusaciones, pesó todas las evidencias y obviamente esa persona era culpable y al fin fue condenado. Después que está pronunciado la sentencia, cuál era muerte, ¿verdad? Había asesinado a alguien, le quitan el capullo. El capullo, ¿verdad? Estaba puesto o su cabeza estaba cubierta para que el juicio del juez no esté frenado o desviado por quien sea la persona, sea rica, pobre, familiar, lo que sea. Entonces, cuando quitan el capullo o la cobertura de la cabeza, es uno de los hijos del juez. Entonces el juez ve a su hijo, en su mente, vuelve a repasar las evidencias, vuelve a repasar las acusaciones, se da cuenta que todo es cierto, su juicio es correcto, sin embargo es su hijo. Entonces él entrega el dictamen, ¿verdad? El veredicto de todos modos. Después el juez se levanta y quita sus mantos, ¿verdad? Que indique que él es juez. Los pone al lado y baja de la banca donde él está y va y toma el lugar de su hijo. En este momento el juez era el justo y quien justifique. ¿Cuál es exactamente lo que nos dice en Romanos 3? Jesucristo, Dios mismo, es el juez y quien justifique al que tiene fe en Jesús. Entonces, esta ilustración aplica aquí en una manera contundente en el sentido de que, ¿qué hizo esto? El amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que Él mismo sustituyó todo el juicio, toda la separación, todo lo que causó las consecuencias de la separación, todas estas cosas, ¿verdad? Dios mismo lo ha tomado en Él mismo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Este es el único caso que ha sucedido de que Dios se hizo hombre, se encarnó, para que todo aquel que en Él cree, solo es necesario que crees.
Todo aquel que cree no se pierda, no lleve su propio juicio, no lleve su propia separación, fue llevado por ti. No se pierda más, tenga la vida eterna. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Versículo siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no fue enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. La intención de Dios Padre era que el mundo sea salvo. Ahora, el versículo siguiente, que a ver si aterrizamos ahí, 18. El que en Jesús cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La manera de ser libre, la manera de ser cambiado, la manera de escapar la separación es unirse otra vez con Dios. Versículo 19. Este es donde aterrizamos. Y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Jesús no está condenando, pero hay algo que causa condenación. ¿Cuál es? Que la luz, que Jesucristo ha venido al mundo, y los hombres amaron más la oscuridad, las tinieblas, el egoísmo, la carnalidad, el pecado. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, que Jesucristo ha venido al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas, más el egoísmo, más la naturaleza caída, ¿verdad? Que amaba la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, que prefiere quedar en la maldad, aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, obviamente, la luz ilumina y expone la oscuridad. Concluimos, Dios no tenía ninguna intención de condenar el mundo. Al contrario, toda la intención fue motivada de amor, de liberar el mundo y liberarlo de su separación, liberarlo o liberarnos de nuestra condenación, liberarnos de nuestro pecado, liberarnos de nuestro aislamiento, ¿verdad? Pero preferimos quedar en la caída, preferimos quedar en motivos impuros, preferimos quedar en egoísmo, ¿verdad? Que aceptar la tremenda revelación, iluminación y salvación que viene de su Hijo Jesucristo. Qué chido, ¿verdad? Concluimos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias por estar aquí conmigo un ratito en el proyecto Juan Águila. Yo soy el Dr. Richard Hayes y este es mi canal de YouTube. Por favor, pones YouTube, va a tu buscador, pones YouTube, diagonal y mi nombre enseguida con el título Dr. Richard Hayes, así, en letras chiquitas, y picas suscribir, inscripción, ¿verdad? Y todos los videos irán llegando a ti lo más rápido que los termino. Bendiciones, te veo en la próxima. Asegura que compartes estos con tus cuates. Bendiciones.